Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a esta cuarta temporada de webinars que realizamos como parte de la iniciativa Conectados. En esta oportunidad hemos creado un ciclo especializado de webinars sobre pedagogía en educación superior. Por ello buscamos fortalecer las competencias y habilidades de nuestros docentes y de esta manera contribuir con la formación profesional de los estudiantes universitarios. En total serán 4 fechas, donde además de contar con expertos nacionales e internacionales, que abarcarán diferentes temas relacionados a la enseñanza y aprendizaje. La última fecha será este viernes 21 de octubre a las 10 de la mañana y hablaremos sobre las actividades para aplicar herramientas socioemocionales en los estudiantes. Como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria. Por ello, ya habiendo culminado el proceso de licenciamiento, es momento de pasar a una segunda etapa de la reforma y trabajar por una educación universitaria de excelencia. Y este espacio busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, del Ministerio de Educación. Y el webinar de hoy lo hemos llamado Estrategias para realizar evaluaciones. Y en este espacio contaremos con la participación de Leonardo Piscoya, quien nos hablará sobre la evaluación como un proceso que promueve el aprendizaje y no se debe medir por una simple comprobación de conocimientos a través de un examen. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es profesor de educación secundaria con especialidad en historia y geografía. Trabaja desde hace 27 años en el Colegio Isabel Ferrer de Oliva. Es docente de la carrera de Educación y Gestión de Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Además, forma parte de la Unidad de Gestión del Conocimiento y Evidencias del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, entidad dedicada a la promoción de la innovación educativa. Por favor, no se olviden, a todas las personas que se han podido conectar, dejar sus preguntas y comentarios en la caja de comentarios de Facebook. Eh, de hecho, también dentro de poco vamos a compartir el registro de asistencia. Ya saben que las personas que registren su asistencia durante los 4 webinars sobre pedagogía van a poder obtener una constancia de participación. Ahora sí, bienvenido Leonardo y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal, Fernando? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a la universidad que me ha dado la oportunidad de venir por aquí. Y también a todas las personas que se han conectado para podernos escuchar y para poder conversar un poco también sobre algunas de las experiencias que les voy a comentar. Les decía que muchísimas gracias entonces por la invitación y les voy a contar algunas de las cosas que nacen no solamente de la reflexión teórica sobre lo que yo suelo hacer, sino también sobre este recorrido largo, ¿no? Son casi 30 años de recorrido entre la educación universitaria y también en la educación básica. Entonces, hay varios procesos allí que he ido aprendiendo y afinando. Así que, nada, eso es lo que voy a compartir con ustedes. Empezamos con, no sé si me ayudan con la presentación y vamos a ver algunas ideas clave que tendríamos que lograr identificar, ¿sí? Lo primero que quiero que tengamos en mente es que eso que Fernando nos contaba sobre de qué va a tratar la presentación, yo lo he resumido en una pregunta que nos puede ayudar, ¿no? Y es que si pensamos en cómo poder hacer verificaciones de lo que están logrando, de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, o desde la perspectiva de que necesito hacer también una verificación de qué competencias se están desarrollando y se están poniendo en juego, si es que basta o no con los exámenes, o si hay otras estrategias que nos permiten desarrollar evaluaciones de aprendizaje. Y para eso son 3 ejes sobre los cuales quiero que me acompañen ustedes en la siguiente diapositiva a poder explorar. Uno primero es que supone que podamos ponernos a pensar en qué es lo que evaluamos y cómo evaluamos, porque esa va a ser nuestra pregunta de fondo para entender lo que les voy a proponer. Lo segundo es que exploremos un concepto que tiene ya buen tiempo y sin embargo parece que recién comienza a entrar con fuerza dentro del mundo universitario, que es cómo aseguramos que haya alineamiento constructivo, que luego vamos a ver exactamente qué es, que es una propuesta de John Biggs. Y lo tercero es que les voy a proponer, a partir de un caso, de una experiencia, que podamos explorar cómo se concreta lo que les voy a proponer y luego les voy a dar algunas pistas de otras cosas que ustedes pueden hacer. En el primer caso que vamos a ver en la siguiente diapositiva es cómo nosotros tenemos que empezar por pensar en qué es lo que queremos evaluar. La verdad es que hay un montón de discusión y a veces de confusión respecto a
si lo que evaluamos son las competencias, evaluamos resultados de aprendizaje, evaluamos desempeños, evaluamos conductas observables, evaluamos conocimientos, y la confusión no es nueva, es una confusión que está relacionada incluso al proceso de Bolonia, en el cual se establecieron algunos lineamientos respecto a cómo tenía que ser la educación superior, ¿no? A veces se usan indistintamente los términos, pero en realidad el término que usemos va a definir también la manera en que entendamos el aprendizaje y cómo es que recogemos evidencias de lo que se está logrando. Para algunos, el aprendizaje tiene que ver básicamente con adquisiciones que hacemos, ¿no? Cosas de las que nos vamos apropiando y que van incrementando lo que tenemos almacenado o guardado. Pero esa mirada es básicamente la de que el aprendizaje es una memorización, un proceso de almacenar datos, hechos, incluso de aprenderse de memoria procedimientos que tenemos que emplear de manera cotidiana, lo que solemos llamar algoritmos. Otras personas dicen, no, eso no es el aprendizaje en sí, eso en realidad es memorizar, ¿no? Y yo lo que tengo que hacer es más bien que comience a dotar de significado a lo que está sucediendo cuando yo entro en contacto con el mundo o con las personas. Y ese proceso es a lo que conocemos como comenzar a identificar patrones y también cómo es que frente a determinadas situaciones yo puedo comenzar a poner en juego cosas que yo sé y que también puedo hacer. Y esto supone otorgarle sentido a lo que está pasando alrededor. Pero un nivel más complejo de aprendizaje supone cuando yo soy capaz de construir significados personales respecto a lo que está pasando alrededor, hacer mis propias interpretaciones, en base a todo aquello que yo conozco, a aquella información que yo ya he ido incorporando dentro de mi repertorio, pero también de las conductas que yo he ido construyendo y que me he dado cuenta que funcionan. Pero también supone que a veces yo necesito desmontar algunas de esas cosas, reorganizarlas y cambiar la manera en la que percibo el mundo y en la que actúo respecto al mundo. Y ese tipo de aprendizaje es un aprendizaje más complejo, porque supone que yo entiendo la realidad. Y como la entiendo, estoy habilitado para poder intervenir sobre ella más allá de solamente la repetición de información. Por eso ustedes van a ver aquí en la parte inferior una barra que lo que les plantea es que la primera mirada, la primera perspectiva es la de un aprendizaje superficial y la otra es la de un aprendizaje mucho más profundo, ¿no? Entonces ahí si le dan clic van a ver que aparece una barra inferior donde si yo me quedo en la mirada pues de que tengo que averiguar qué memorizaron, a mis estudiantes les voy a plantear evaluaciones en esa dirección, ¿no? Hay que darle clic solamente y va a aparecer la barra en la parte inferior. Y si yo más bien quiero evaluar la comprensión de la realidad, quiero evaluar aprendizajes profundos, lo que necesito son herramientas en las que se ponga en contexto a los estudiantes y tengan que poner en juego sus entendimientos de la realidad, que es compleja, que es multidimensional, que además es dinámica y está cambiando, y que sobre ella yo ponga en juego no solo la información que sé, sino que pueda construir respuestas nuevas que yo no tengo. Y construir respuestas nuevas que yo no tengo supone que ponga en juego competencias y que ponga en juego aprendizajes profundos que tienen que ver con comprensiones de lo que está sucediendo. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver en la siguiente imagen, con la que seguramente muchos nos vamos a sentir identificados. Yo, antes de que empezáramos a transmitir, conversaba con Fernando sobre algunas ventajas que tiene el dictar en modalidad virtual frente a la presencial y hablábamos del tráfico limeño. Hace un par de semanas me ha tocado estar en Arequipa y he descubierto que el tráfico arequipeño también está peligrosamente pareciéndose al tráfico limeño, cosa que me parece horrible porque Arequipa era una ciudad de las más vivibles del Perú, ¿no? Pero creo que si vamos a Chiclayo o a otras ciudades, ya el tráfico también empezaba a parecerse a esto. Y creo que un buen ejemplo de qué significa pensar en qué hay que evaluar y cómo hay que evaluar es cómo obtenemos nosotros en el Perú nuestras licencias de conducir o nuestros brevetes. Generalmente para obtener el brevete nos piden dar un examen de conocimientos del Reglamento Nacional de Tránsito y luego nos ponían en un circuito cerrado dentro de un espacio en el que uno, en una pista simulada, trataba de mostrar que podía conducir, ¿no? Y te desaprobaban porque te pusiste nervioso, paraste antes, hiciste alguna cosa que no debías, pero en realidad eso no mostraba si realmente estábamos en capacidad de construir en una ciudad como esta que estamos viendo. Por eso, ustedes van a ver que en la parte inferior yo he colocado un globito en color rojo en donde dice que
La primera cuestión básica cuando quiero evaluar es que tengo que contextualizar. O sea, yo no puedo evaluar solamente hechos y datos que están desconectados de lo que pasa alrededor, porque entonces estoy evaluando solamente memoria, no estoy evaluando aprendizajes de tipo profundo, tampoco estoy evaluando desde la perspectiva de lo que supone poner una competencia en juego en un contexto real. Y por eso en la siguiente imagen lo que ustedes van a ver es que si yo quiero saber si mi estudiante es novato o es un experto, lo que tengo que asegurarme es que haya articulación o alineamiento entre todo lo que yo estoy pensando o diseñando para que mi estudiante llegue a enfrentar esta situación real. Por eso es clave preguntarse entonces qué es lo que queremos. Yo frente a esta imagen lo que quiero es que mis estudiantes, si yo les enseñara a manejar, es que pudieran manejar, pero no solo para llegar a su destino. Yo necesito que manejen con algunas condiciones. Por ejemplo, que manejen respetando las reglas de tránsito o que manejen sin poner en peligro la vida de los demás, o que manejen a la defensiva. Entonces, como ven, ¿qué quiero? Supone también no solo el contexto, sino las condiciones en las que se tienen que producir desempeños reales en esos contextos. Pero eso tiene que estar alineado con algo. Yo sé que nuestra lógica es la que vamos a ver aquí. Solemos pensar, si yo ya sé qué quiero, entonces voy a pensar cómo lo voy a lograr, y entonces pienso en el tercer paso que va a aparecer ahí en morado, que es, entonces, pienso en cómo voy a evaluar, ¿no? Esto es lo que intuitivamente a todos nos nace. Decimos, yo quiero que la gente maneje en la ciudad, entonces tengo que pensar cómo les enseño a manejar en la ciudad, y entonces pienso cómo voy a verificar que están en capacidad de evaluar. Pero en realidad no es así como deberíamos diseñar, sino como vamos a ver en la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen, lo que nosotros vamos a ver es que sí tengo que preguntarme primero cuál es la situación real en la cual se tiene que producir o se tiene que hacer visible el aprendizaje de mis estudiantes. Por eso es que nos suele suceder, yo soy de esos estudiantes que sufría muchísimo con la matemática en su experiencia escolar y en la primera parte de su vida universitaria, porque yo sentía que estaban sin ningún contexto, ¿no? Siempre teníamos a Juan que compraba 5.000 sandías, no sabíamos para qué, ¿no? O lo que nos suelen decir los chicos, ¿no? En tu clase te enseñaban pues a sumar, a restar y en el examen te pedían que calcularas la distancia al sol, ¿no? Y tú decías, ¿de dónde saco yo esto si es como que me mueven de contextos reales y aparentemente cercanos a cosas en las que yo no tengo la menor idea de qué variables están en juego? ¿Por qué es importante esto? Porque yo lo que necesito es saber si tengo una situación real, y ahí va a aparecer nuestro siguiente círculo, es tengo que identificar qué competencias hay que poner en juego para poder responder a la situación real. Frente a una ciudad con este tráfico, yo necesito muchísimas cosas, entre otras, aprender a manejar mi ira y aprender a manejar mi frustración. Y miren que esto no lo pensamos cuando hay que evaluar a los conductores. Y es un componente básico. ¿Por qué? Porque forma parte de las competencias ligadas a que podamos gestionar socioemocionalmente todo lo que está sucediendo alrededor. También necesitamos lo demás, reglas de tránsito, algunas estrategias de manejo a la defensiva, o sea, todo eso forma parte del paquete, pero miren que la situación real demanda más cosas y eso tendría que ser parte de lo que yo luego voy a evaluar. En la siguiente imagen lo que vamos a ver es que entonces, cuando yo sé cuál es la situación y qué competencias, necesito identificar qué van a lograr los estudiantes y expresarlo en términos observables. Porque no es lo mismo decir que yo quiero saber qué piensan mis estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo observo yo lo que piensan? No lo puedo observar. Lo que yo puedo observar es que me escriban lo que están pensando, que me lo digan oralmente, que lo conviertan en expresión gráfica o artística. Lo que puedo evaluar son diferentes lenguajes a través de los cuales los estudiantes comunican esto que están logrando. Y después de eso, como ven, la flecha los lleva a que lo que logran tiene que responder a la situación real, pero además tengo que pensar en cómo se va a hacer visible. ¿Y cómo se va a hacer visible en el contexto real? Entonces, como ven, contextualizar para poder evaluar es básico. Las pruebas que están desconectadas de lo que está sucediendo probablemente van a apuntar a los aprendizajes más superficiales de los estudiantes. Las que responden a un contexto real les van a exigir que pongan en juego patrones de conducta más complejos. Un ejemplo, hará un par de días yo conversaba con una compañera de trabajo eh, y me contaba ella que en su curso la evaluación final es como que están haciendo una consultoría.
pero una consultoría real. Hay términos de referencia, hay presupuestos, hay actividades que realizar, y los estudiantes con esa información que han ido manejando en el curso y con lo que están aprendiendo a hacer, tienen que poder generar una respuesta que sea viable para esa situación. Como ven, lo que ellos tienen que hacer, que es un plan con un diseño detallado, responde a la situación real, pero pone en juego competencias. Pero fíjense que recién aparece cuando yo he identificado todo el proceso previo. Y aquí lo siguiente que va a aparecer es, recién entonces es cuando yo pienso cómo voy a lograr las cosas. Miren que nuestra intuición es, yo sé que quiero, entonces pienso cómo lo voy a hacer, entonces pienso cómo lo voy a evaluar. Pero en realidad, cómo lo voy a hacer es lo último que deberíamos diseñar. Cuando yo ya tengo claro qué es lo que hay que hacer y tengo claro cómo es que voy a verificar. Porque el cómo lo voy a lograr incluye procesos de recojo de información para poder tomar decisiones razonadas acerca de lo que pasa. En la siguiente imagen eso se ve con muchísima más claridad, porque entre las tareas que los docentes tenemos está que tenemos que saber hacer estos procesos de planificación o de diseño, los procesos de conducir y gestionar estos procesos, pero también los procesos de poder recoger información para poder tomar decisiones como expertos a partir de la reflexión acerca de la evidencia que estamos recogiendo. Pero acuérdense que la evaluación supone tomar decisiones. Y esas decisiones que yo tomo me tienen que permitir que se mueva el engranaje por el cual reviso mi planificación, hago una revisión, una nueva mirada de las problemáticas o de los contextos y de lo que hay que saber. ¿Sí? Entonces, como ven, por eso es básico que la evaluación esté articulada o amarrada con un nivel de saber pedagógico que necesitamos todos los que estamos en docencia superior. Yo tengo de repente la ventaja de que vengo del mundo de la educación secundaria y mi formación inicial es sobre esto. Pero creo que los maestros de educación superior también tendríamos que empezar a pensar, hay algo más que mi saber disciplinar. Necesito también un saber específico acerca de cómo puedo diseñar para poder evaluar de una forma mucho más efectiva. Nos vamos a la siguiente imagen. Si alguno va teniendo preguntas y las quiere hacer a través también del chat aquí en el Facebook, puede aprovechar para hacerlo. Yo las voy leyendo y las voy ingresando dentro del discurso que he preparado para ustedes, ¿no? Entonces, como les decía, lo que acaban de ver supone que yo no puedo evaluar solamente aprendizajes superficiales o aprendizajes ligados a la adquisición o al incremento de información o de procedimientos. Lo que yo necesito es apuntar cada vez más a evaluar aprendizajes profundos, comprensiones complejas del mundo o entendimientos del mundo y posibilidades de acción intencional y reflexiva que suponen el que yo ponga en juego mis competencias. Entonces, sobre eso es en lo que yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Para que vean que no les estoy diciendo una cosa que es imposible, es una cosa trabajosa, pero que es posible de hacer, ¿sí? Y les voy a mostrar un ejemplo que nació en 2014 y que todavía sigue en proceso eh, de revisión y de mejoras, que lo vamos a ver en nuestra siguiente imagen. Es un ejemplo de un curso que dicto con un profesor que ahora ya es amigo mío porque desde 2014 dictamos juntos, entonces imaginarán que en 7 años ya sabemos nuestra vida. Entonces, ese vínculo particular que tenemos también permite que nosotros podamos conversar de manera mucho más abierta acerca de qué es lo que estamos haciendo y si hay algo que está fallando, ¿no? Por ahí nos decían en el chat, Michael Lezama dice, ¿qué tenemos que evaluar? Aquí es donde vamos a entrar. Fíjense que aquí hay un ejemplo que es un curso que se llama Diagnóstico Educativo en Contextos Urbanos. Ahora se llama Diagnóstico Educativo U. En este curso, fíjense que nosotros teníamos clarísimo que la situación real de los estudiantes de educación es que cuando salen al mundo laboral, una tarea básica es saber hacer investigación diagnóstica. Ese es el primer curso de la línea de investigación que llevan. Nuestra idea además es que ellos no se asusten con la investigación, o sea, que no piensen en que eso ya es la tesis, no, esto es una forma sencilla de investigar, pero para hacer una especie de fotografía del momento donde yo identifico qué está pasando y por qué. ¿Qué demanda ponerse frente a esta situación de que yo tengo que generar un informe de lo que estoy observando? Supone muchísimas competencias, pero nosotros hemos seleccionado 5 con las que podemos trabajar. Necesitamos que los estudiantes puedan comunicarse por escrito, porque van a tener que ir reportando hallazgos. Necesitamos también
que desarrollen pensamiento crítico, porque tienen que ir reflexionando acerca también de cómo sus observaciones y sus formas de diagnosticar y de construir instrumentos pueden estar influenciados por sus sesgos cognitivos y por sesgos culturales. Y entonces si yo voy a espacios urbanos en diferentes zonas de la ciudad, hay cosas que yo no puedo recoger con prejuicios, sino que tengo que aprender a recoger pensando sobre si estoy siendo capaz de poner a un lado mis prejuicios o de reflexionar sobre ellos. También tengo que saber cómo seleccionar fuentes, que es parte de lo que se trabaja en el pensamiento crítico. También necesito aprender a razonar cuantitativamente porque mucha de la información que voy a recoger la tengo que convertir en evidencia de tipo estadístico para poder luego hacer afirmaciones y generalizaciones sobre lo que estoy observando. Pero también necesito desarrollar una competencia específica de la carrera que es que yo tengo que investigar para luego hacer intervenciones y generar innovaciones. O sea, no son solo las otras tres competencias generales de la universidad que les he planteado aquí, sino que hay cosas específicas de lo que supone ser educador. Y esto incluye también que yo tengo que integrar tecnologías en los procesos que suponen aprendizaje. Y muchísimo del trabajo de diagnóstico de procesamiento lo hacemos con herramientas digitales. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hay una situación real que es, como parte de tu mundo profesional, tienes que saber hacer investigación diagnóstica. Pero necesitas una serie de competencias que algunas las tienes en nivel incipiente y tienes que desarrollarlas. Por lo tanto, lo siguiente que pensamos es qué es lo que hay que lograr y como ven es lo que está en la parte inferior que dice, al concluir el curso el estudiante elabora un informe de diagnóstico de una institución educativa urbana a partir de la investigación con métodos cualitativos y cuantitativos, un enfoque tópico, metodología determinados, con conclusiones basadas en evidencia y organizado de manera clara y persuasiva. Como ven, lo que queremos lograr integra las competencias a la situación real. Y lo que está subrayado en morado es nuestra evidencia final. ¿Cuál es la mejor evidencia de que un estudiante sabe hacer investigación diagnóstica y que puede generar un informe de diagnóstico, un reporte final que cumpla con todas las condiciones en las que se ponen en juego estas competencias? Como ven, a José Carlos Herrera y a mí no nos interesa en particular que tengamos que cada estudiante nos diga la definición de qué es diagnóstico educativo, o que nos diga la definición de qué es un método cualitativo y qué es un método cuantitativo, o que nos diga qué es una escala de Likert. No es que no necesites saberlo, necesitas saberlo, pero lo que nosotros vamos a evaluar es el aprendizaje profundo de ser capaz de hacer este diseño, generar sus herramientas, aplicarlas, recoger información, procesar la data, hacer conclusiones y elaborar recomendaciones para la institución, citando sus fuentes de manera adecuada y asegurándose un diseño limpio. Entonces, como ven, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar todo, pero todo en una evidencia que sea suficientemente compleja. Hasta aquí, si alguno se va perdiendo y dice, uy, ya esto comienza a ser muy complicado, nos están pidiendo muchísimas cosas, veamos por qué les estoy planteando esto y vamos a ver allí un ejemplo ya más específico. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente imagen, donde ustedes van a ver que lo único que he hecho es seguir la secuencia que les mostré hace un momento. O sea, el sílabo de mi curso, donde está planteada la evaluación, que es lo que está en color morado, el cómo se hará visible, supone que yo tengo que ir identificando cuáles son esos hitos o esos momentos clave en los cuales tengo que recoger información. Yo sé que muchos de nosotros tenemos la tentación de, si hay una lectura, entonces tengo que tener un control de lectura para verificar que leyeron. Miren que ni siquiera verificamos si entendieron, verificamos si leyeron, ¿no? Y entonces lo que estamos evaluando es un aprendizaje superficial. Quiero ver si recuerda, ¿no? Pero si yo más bien leyeron sobre los enfoques en la investigación, si es cualitativa, cuantitativa o mixta, y el producto en el control de lectura es que defina con su equipo qué enfoque es el que le conviene utilizar en la institución que ha seleccionado y con los ejes sobre los cuales quiera recoger información, yo lo que estoy haciendo es que ya no estoy evaluando una información, sino hay un procedimiento que poner en juego para diseñar o crear un producto que es tomo la decisión sobre el enfoque, ¿no? Y por ahí nos decía Julio Medrano, ¿y cómo me aseguro que se ha realizado todo ese producto? Aquí es donde viene esa parte interesante, Julio. En la siguiente imagen van a ver que los estudiantes hacen un itinerario.
Nosotros ya no incluimos en el sílabus este itinerario por una cuestión de decisión institucional, pero los profesores hemos decidido mantenerlo, porque como ven, hemos tratado de descomponer lo que se va a lograr en tareas específicas, tareas que demandan poner en juego información, procedimientos, reflexiones, tomar decisiones, negociar con otros. Y como ven, para llegar al reporte o el informe, hay que haber aprendido a mirar la realidad, a definir por qué voy a diagnosticar, qué voy a diagnosticar, a definir mi metodología, mi enfoque, mis variables, mis indicadores, a generar mis herramientas, a poder elaborar los instrumentos concretos, aplicarlos, organizar la data, analizarla, identificar qué hay que hacer y generar mi informe. Entonces, como ven, el estudiante no puede llegar al reporte final si es que no sabe diseñar instrumentos. No puede llegar a diseñar instrumentos si no ha identificado cuáles son los tópicos de la investigación diagnóstica. No puede identificar tópicos de investigación diagnóstica si no ha aprendido a mirar la realidad primero. Entonces, cuando me preguntaba aquí Julio, ya, ¿y cómo me aseguro que el estudiante haga todo el proceso? Fíjese que es porque está encadenado. Nuestra tentación a veces es que nuestro sílabus está armado en función a temáticas, y temáticas que son como cajoncitos de un mueble. Abro un cajoncito, exploramos, cierro el cajoncito y me voy a otro cajoncito y no necesito nada del otro cajón. Pero en lo que ustedes están viendo es más bien como un sistema de cajoncitos donde lo que hiciste en uno te sirve para el otro y puedes volverlo a abrir o cerrarlo o puedes cambiar de lugar a alguna parte del proceso. Y puedes en algunos casos decir, lo que había en este cajón lo tengo que reacomodar porque no funciona para lo que estoy haciendo. Y aquí van a ver ustedes que van a aparecer unas bolitas de color morado donde nos indican dónde son los puntos críticos en que recogemos información. Nuestros puntos críticos, como ven, son que cuando ellos han aprendido a mirar la realidad, a definir por qué van a diagnosticar, lo primero que hacen es entregar un control en el que después de haber leído, porque esa es investigación diagnóstica, que leen un texto de Anción y un texto de Chiroque acerca de cuáles son las grandes líneas de investigación en las que se debería trabajar en educación, ellos definen cuáles son esos aspectos que van a diagnosticar en la institución educativa con la que se han contactado. Entonces, como ven, los textos base no son evaluados para que ellos nos digan qué dice Chiroque y qué dice Anción. Son para que ellos utilicen ese marco de referencia para tomar una decisión. Siguiente punto crítico, cuando ellos tienen que construir el marco teórico sobre ese tópico, porque tú no puedes diseñar instrumentos si no sabes qué quieres diagnosticar. Y entonces, construir el marco teórico es el segundo control de lectura donde ellos deciden qué están leyendo, porque es en función a sus tópicos. El curso de diagnóstico no es para que se vuelvan expertos en todos los tópicos, sino para que aprendan cuál es el proceso o que tengan la sistemática de cómo se hace el proceso de diagnóstico. Siguiente punto crítico, necesitamos que sepan definir cuál es el marco de la investigación, lo que supone enfoques, variables e indicadores. Y miren que estamos hablando de chicos de tercer ciclo de la universidad. Y nosotros introducimos el concepto de variables e indicadores a partir de la observación y de que ellos van jerarquizando de manera intuitiva. Siguiente punto, cuando ya tienen esto claro, el trabajo parcial supone que ya saben cuáles son las herramientas de recojo de información y diseñan su primera versión de instrumentos de diagnóstico. Y como ven, hasta ahí estamos en medio ciclo y resolvemos la duda que nos decían Julio, y cómo sé que el estudiante está haciendo todo, porque el estudiante no puede llegar a su informe parcial si no ha hecho los recorridos previos. Como ven, de allí en adelante lo que toca parece poquito, pero hay un siguiente punto crítico que es una tarea académica en la que ellos organizan sus instrumentos, aplican y aprenden a tabular y a comenzar a hacer descripciones y reflexiones donde analizan data. Y nuestro reporte final es el resultado de que se han dedicado un buen tiempo a decir, ya descubrí qué es lo que está pasando, ya sé cuáles son los patrones que hay en esta institución, ya sé qué es lo que puedo sugerir basado en evidencia. Y ese es el trabajo final del curso, en el que todas las construcciones o los productos parciales han contribuido a este gran producto. Los estudiantes suelen mirar con terror cuando les contamos que los trabajos de ciclos previos pueden tener 75 páginas o 120 páginas de reporte.
porque les parece impresionante que alguien pueda llegar a producir esa cantidad de información. Pero cuando van avanzando y llegamos al final, algunos dicen, no, realmente no ha sido complicado, ha sido trabajoso. Claro, sienten que no ha sido complicado porque han hecho el proceso paso a paso. ¿Por qué nos interesa hacer este proceso? Y es con lo que vamos a ir cerrando. Vamos a ver en la siguiente imagen que eso está relacionado con algo que McTighe y Wiggins plantearon en 2005. Aquí yo he hecho una reformulación de lo que ellos plantean, y es que he planteado aquí nuestros tres tipos de aprendizajes que les planteé. Si a mí me interesa la comprensión de la realidad, los aprendizajes duraderos y complejos, mis instrumentos y mis estrategias de evaluación tienen que ser diferentes hacia a mí me interesan las adquisiciones de conocimiento y de algoritmos. Y son diferentes así quiero solo evaluar saber hacer o habilidades que poner en juego. Entonces aquí, si le damos clic a la presentación, van a ver que aparece en primer lugar que si yo solamente quiero verificar adquisición de conocimientos y algoritmos, lo que va a aparecer es, si me ayudas, Fernando, a darle ahí para que aparezca, van a ver que solamente estamos verificando contenido a nivel de hechos, teorías y datos, y para eso yo lo único que necesito son pruebas objetivas. O sea, si yo quiero saber si Fernando se aprendió algo de historia, le voy a preguntar pues cuándo pasó, quién lo hizo o quién lo dijo. No necesito más. Pero eso es un nivel de conocimiento que, como ven, no nos da muchas pistas sobre aprendizajes que sean más importantes. Los va a necesitar si queremos que llegue a ser una interpretación de un proceso histórico. Pero aquí estoy en un nivel muy elemental. Es como que lo que hacía yo en matemática. Yo le ponía al profesor todas las fórmulas porque yo decía que me dé puntaje aunque sea por saberme las fórmulas. Pero saberme las fórmulas era el nivel más bajo de conocimiento al que yo podía apelar. Claro, me ponían medio punto, pero con el medio punto no me bastaba para mucho, ¿cierto? Si le damos clic nuevamente a la imagen, van a ver que si lo que interesa es saber hacer, entonces yo estoy pensando en cómo verifico que mis estudiantes pueden hacer cosas concretas en las que sus habilidades les permiten seguir un procedimiento, aplicar un método, generar una estrategia. Y entonces ya no me va a bastar con una prueba donde tengo que marcar. Pero miren que si yo quiero el aprendizaje más profundo, y ahí le damos clic nuevamente a la imagen, lo que necesitamos es cómo hago para saber si los estudiantes han entendido el contexto complejo y si tienen la posibilidad de diseñar intervenciones intencionales para modificar la realidad. Y van a ver que al lado derecho, cuando le hacen clic, aparecen diferentes niveles de complejidad de lo que puedo hacer. Si solo me interesan contenidos, hechos, teorías, datos, lo que tengo que hacer son exámenes objetivos. Si quiero llegar un poco más allá, de repente puedo hacer pruebas de respuestas construidas, ¿no? Estas famosas pruebas tipo ensayo. Pero si yo quiero evaluar métodos, procedimientos, entendimientos e intenciones, ahí le damos clic nuevamente y lo que necesitamos son tareas de desempeño, nos fuimos a la siguiente, tareas de desempeño en contextos reales, o lo que solemos llamar con este anglicismo, la performance de las personas. O sea, cómo te desempeñas en el contexto real. Y como ven, esto demanda producciones complejas o prototipos donde soluciono algo. Yo enseño en escuela secundaria y miren que estudiantes de escuela secundaria prototipan soluciones. Algunas con conocimiento intuitivo y otras también con errores conceptuales. Los estudiantes universitarios se supone que también deberían poderlo hacer y ese es un escenario perfecto para poder pedir, si este es mi desafío, cuál es mi prototipo que pone en juego estos contenidos, hechos, teorías, datos, estos métodos, procedimientos, estrategias y habilidades, pero que demuestran que tú realmente estás entendiendo todo lo que supone intervenir en la realidad. Y eso supone aprendizajes duraderos y complejos, como han visto en el caso del curso de diagnóstico, ¿no? Yo no puedo evaluar con pruebas objetivas si un chico sabe hacer diagnóstico o no. Lo tengo que hacer en el proceso de hacer el diagnóstico y llegar al punto en el que generan un informe que sea eh, no solamente basado en evidencia, sino que pueda servirle a la institución para la cual yo estoy generando el informe. Por eso, en nuestra siguiente imagen, regreso a nuestro caso del tráfico limeño y de otras ciudades. Si yo quiero que la gente maneje en una ciudad como esta, ¿basta con el examen de manejo? Yo creo que la respuesta es más que evidente, ¿no? Por eso yo ahí les pongo que el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ido repensando esto y entonces van a ver aquí en el siguiente clic que esto supone
que yo necesito saber si esa persona está apta. Y miren que esto ya no es un aprendizaje, o sea, que la persona esté apta a nivel físico y mental tiene que ver con las condiciones del sujeto, ya no con lo que yo hago dentro de mi tarea. Si yo tengo un estudiante que no ve, o sea, no va a haber forma pues de que llegue a este proceso, ¿no? Lo siguiente es que necesito que conozca las reglas, pero conocer las reglas no me asegura que esta persona esté preparada para manejar. Lo siguiente es que necesito que sepa alguna condición específica. Por ejemplo, si yo quiero que reduzca el riesgo sobre otras personas, tiene que manejar a la defensiva. Lo siguiente es que necesito también un recorrido real con un monitor. Miren que ahora la propuesta de examen de manejo es que salen a la ciudad y manejan en la ciudad, con alguien que va chequeando si efectivamente está o no cumpliendo. Y por eso es que se suele usar rúbricas. Nuestro problema es que las rúbricas las hemos convertido también en una especie de listas de cotejo en las cuales vamos complicando las cosas porque ponemos puntaje en si tiene 3 faltas ortográficas le bajo un punto, si lo entregó un día tarde le bajo 2 puntos. Y entonces no evaluamos de verdad el aprendizaje profundo o las competencias, dependiendo del enfoque en el que nos movamos, sino que terminamos evaluando detalles que no son lo central del aprendizaje que se está haciendo visible. Por ahí me preguntaba alguien, ¿y el Minedu tiene alguna guía de evaluación de aprendizaje para educación superior? Nos dice Luis Zúñiga. Luis, hay un manual muy simpático que luego les puedo compartir a través de aquí del chat. Es un manual que hizo ANECA, justamente a partir de que había muchas confusiones, una institución española, acerca de las confusiones que había de la terminología. Y luego ellos proponen también cómo poder diseñar y cómo evaluar. Vas a ver que proponen modelos adicionales a los que yo les he propuesto, porque aquí tenemos 45 minutos que están por terminar, ¿no? Y entonces tienen un panorama general, pero luego les voy a compartir un enlace que les puede servir. Cierro con una cosa. Si no basta con un examen de manejo, entonces vamos a ver nuestra siguiente imagen, que es que hay toda una serie de procedimientos e instrumentos. Miren que el año 99 yo llevaba 3 años trabajando eh, y se me ocurrió hacer esta tabla, a partir de un montón de cosas que he ido conversando en una editorial para la cual yo estaba trabajando haciendo recursos educativos. Y yo les decía, claro, hay un montón de clasificaciones sobre la evaluación, pero yo identifiqué que algunas de las cosas de las que no me arrepiento de haberlas puesto aquí tenían que ver con que yo tengo que aprender a observar sistemáticamente como estrategia de observación. No basta con el producto final o con lo que me entreguen en un examen, sino que yo tengo que haber ido observando y registrando resultados. Ojo que esto demanda saber observar, y lo que les decía, combatir nuestros prejuicios sobre lo que estoy observando, pero también supone estar en la posibilidad de hacer el registro. Yo en la universidad a veces he tenido, ¿cuánto? Como 80 estudiantes en simultáneo, en diferentes cursos. En la vida escolar puedo tener hasta 200 estudiantes en simultáneo. Registrar información de cada uno demanda un montón de tiempo. Y de un montón de tiempo que además, esta es la parte donde siempre los profesores nos ponemos un poco inquietos y que no son horas pagadas. Porque tú después de que has observado en tu clase y has registrado, necesitas trabajar con esa información. Y eso demanda tiempo. ¿Ya? Entonces eso tengámoslo en cuenta. Lo segundo, hay producciones de los estudiantes que tenemos que analizar. Y hay de todo, desde fichas de trabajo individual, en equipo, organizadores gráficos o visuales. Ojo que un organizador gráfico o visual te puede permitir ver si maneja información tu estudiante, pero no necesariamente si tiene un entendimiento profundo de lo que está pasando. ¿Ya? Porque yo he visto a veces cursos en los cuales les piden que hagan un organizador y el organizador no te permite saber si realmente el estudiante puede usar luego esa información para algo o si le permite entender la realidad. Un tipo de trabajo que sí es bastante útil es el texto académico tipo ensayo argumentativo. Sobre todo si tenemos clara la estructura de que tiene que haber una tesis a defender sobre un tema controversial, argumentos que me sirven de respaldo a mi tesis y diferentes tipos de evidencias que yo tengo que identificar para respaldar mis argumentos y razonamientos en los que conecto mis argumentos para demostrar mi tesis. Como ven, los ensayos argumentativos sí son una estrategia muy útil, ¿no? Que la puedo convertir en texto escrito o la puedo convertir también en debate o discusión oral y que me permite saber
no solo si manejan información, sino cómo le están manejando y si les permite eso tomar decisiones. Lo que les dije hace un rato, diseños, planes, prototipos de solución, todo lo que suponga crear cosas también es un desempeño importante que me permite saber qué tan profundo es lo que están entendiendo. Otra cosa más que pueden ver ustedes aquí es las performances en contextos reales. Por ejemplo, la práctica profesional es el ejemplo perfecto de cómo sucede esto. Nosotros vamos al campo real y ahí es donde nos observan y ven qué es lo que hacemos, ¿no? Por aquí me estaba diciendo, bueno, Julio, sí que está bonita la diapositiva, en realidad es bien práctica, ¿ya? No, ojo que aquí faltan un montón de cosas, ¿ah? Pero yo creo que es práctica y por aquí me decía Lourdes, si es importante superar la calificación vigesimal. Sí, pero ahí, Lourdes, el problema es que a veces pensamos que basta con cambiarla por letras. En realidad podemos cambiarla hasta por dibujitos. Si quieres le pones que un círculo es que ese es excelente, y cuadrado es que estás bien, el triángulo es que más o menos, el rombo es que es una desgracia. Nos podemos inventar cualquier tipo de código visual, pero mientras no entendamos que para evaluar lo que interesa es que yo dé retroalimentación útil y que retroalimentar supone que yo pueda primero aclarar mis dudas como observador de desempeño. Por ejemplo, yo le podría pedir a Eduardo, a Fernando, perdón, que aquí me explique algo de su campo de disciplinar. Y de repente él dice algo que yo digo, uy, esto no estoy seguro que sea así. Mi tentación es que yo podría decir, ah, le bajo puntos porque no dijo lo que yo esperaba, pero yo lo que tengo que hacer en la retroalimentación es primero aclarar mi duda respecto a por qué dijo eso. Y cuando él me dice por qué, de repente encuentro un sentido que yo no había visto, pero que hace visible las conexiones que él ha hecho. Y si son visibles las conexiones que él ha hecho, yo recién puedo intervenir. Porque si ya aclaré mi duda, entonces lo que puedo hacer es decir, ah, ya, voy a hacer un proceso de reconocimiento de todo aquello que ha salido bien y también de aquellas cosas en las que no han funcionado tus estrategias para poder resolver el problema. Y entonces una vez que yo ya entendí qué pasó por su cabeza y puedo hacer este mapeo de, mira, Fernando, esto me gustó, me pareció especialmente interesante, esta conexión no la esperaba, pero lo que has explicado me hace pensar a mí, yo recién puedo pasar a un proceso en el cual puedo comenzar a expresar preocupaciones también por vacíos o por cosas que de repente no he encontrado y que yo esperaba encontrar en su desempeño. Y recién entonces puedo sugerirle qué puede hacer. Y miren que esa es la escalera que proponen primero Wilson y después Perkins en qué cosa es la retroalimentación. Pero esa escalera está amarrada con lo que acabamos de ver porque forma parte del mismo marco conceptual que es el de que yo tengo que hacer diseños orientados a la comprensión o al entendimiento. Y la retroalimentación también. Nosotros normalmente queremos ver el desempeño e inmediatamente sugerirle al estudiante lo que tiene que hacer. Pero ese no es el procedimiento. El procedimiento es que nosotros tenemos que sentarnos a mirar con cariño las producciones de los estudiantes, porque son producciones que han demandado tiempo, ¿no? Lea Sulmont, que es amiga mía desde hace muchísimos años, suele decir que por eso la evaluación es un momento de celebración, porque yo estoy celebrando lo que ha sido capaz de hacer el estudiante, aun cuando suponga que tiene limitaciones y no haya llegado a un punto que yo esperaba. Pero tenemos que sentarnos a celebrar, oye, mira lo que has hecho. O sea, has hecho cosas que no sabías hacer al comienzo. De repente a veces sentimos que no hay mucho que celebrar, pero deberíamos darnos espacio de reconocimiento, ¿no? Si hemos hecho bien el proceso, debería haber que celebrar, ¿no? Por ahí nos dicen algunos, entonces hay que, dice Lourdes, hay que comprender entonces todo lo que esto implica, ¿no? Y Guillermina dice eso, entonces supone que hay que remirar nuestros instrumentos de evaluación y mejorarlos. Y efectivamente, Guillermina, mira que esto es del 99, ¿no? Yo estoy en el 2022 y seguramente esta tabla le seguiría haciendo modificaciones. Y seguramente de acá a 10 años esta tabla también la habré repensado por la inserción de tecnologías que hacen que algunas de estas cosas ya tengamos más evidencia robusta sobre qué funciona y qué no. Y miren que hay también, ¿no? Intercambios orales con los estudiantes. Conversar con los estudiantes es súper útil para averiguar qué es lo que están entendiendo. Porque no toda evaluación supone calificación. ¿Ya? Eso también es una herencia que tenemos del sistema vigesimal, ¿no? Todo lo que yo veo le pongo nota, ¿no? Fernando dice una cosa genial, dice, ¿ya es factible triangular el uso de diversos procedimientos e instrumentos? Fernando, exactamente, ese es el ideal, pero supone bastante tiempo y una mirada más personalizada a los desempeños de los estudiantes y a lo que pueden hacer en contextos reales, a cómo ponen en juego sus competencias.
con mis estudiantes de secundaria, como los veo un año completo, eso es mucho más fácil de hacer. Mis estudiantes de la universidad los veo en realidad pues un ciclo, que son 4 meses y algo más. Entonces, cuando ya los estoy llegando a conocer y cuando ya hay un vínculo que me permite hacer retroalimentaciones diferentes, se van. ¿Qué ventaja tengo yo? Que los veo en diagnóstico educativo 1, contextos urbanos, y luego los veo en diagnóstico educativo 2, contextos rurales. Y entonces tengo un año completo para trabajar con ellos y cuando termino el segundo curso, realmente sé lo que pueden hacer. Antes había un curso que se llamaba Evaluación de Necesidades Educativas, que era el siguiente peldaño. Si yo ya sé diagnosticar, ahora puedo reflexionar sobre necesidades para diseñar intervenciones de tipo educativo. Entonces tenía una tercera oportunidad donde seguía teniendo al mismo grupo. Es un lujo ver a un grupo un año y medio y verlos desde cómo llegaron en tercer ciclo a cómo los dejas al final del quinto para el sexto ciclo. Y cuando los tenía en sexto ciclo en didáctica ya yo sentía pues que los conocía de toda la vida y cuando me tocó dictar recursos y materiales avanzados en séptimo ciclo, ya eran casi casi colegas míos, ¿no? Que ya entendíamos todos cuál era nuestro marco de acción. Entonces, esto que dice Fernando de triangular, a mí o sea, me resulta porque los conozco un montón, pero no se sientan mal porque yo sé que la mayoría de veces nos vemos que van pasando, ¿no? Y Lidia dice, ¿los ensayos argumentativos es una evaluación? Sí, pero Lidia, eso sí, si hacemos el proceso completo. Yo tengo muchísimos amigos y amigas a los que quiero un montón, pero que viven en redes quejándose de que mis estudiantes no saben escribir, cómo llegan hacia la universidad, qué barbaridad. Y yo le digo, bueno, pues pero te toca enseñarles. O sea, si hay una brecha que cerrar, la brecha la tenemos que cerrar nosotros. O sea, yo no puedo decirle, regresa a la secundaria y que te vuelvan a enseñar a hacer un ensayo y vienes cuando estás listo. O sea, ese chico ya llegó. Eh, yo tengo plantillas que utilizo con ellos donde aprenden a identificar su tesis, sus argumentos, las evidencias ligadas a cada argumento y hacer el razonamiento jugando con todos estos elementos. E incluso enlaces donde ven qué cosas son las evidencias y qué tipos de evidencias hay. Las pruebas específicas también sirven, como ven, y para la coevaluación, que supone mirar también cómo son las relaciones y las disposiciones, hay herramientas que pueden utilizar como las escalas de valoración o escalas Likert, ¿no? O listas también de cotejo, ¿no? Y por aquí me decían algunos, ¿no? Las instrucciones tienen que ser precisas, sí, pero ojo, si queremos evaluaciones reales, no pueden ser tan precisas que sea solamente un listado de pasos a realizar. Si mis estudiantes lo que están haciendo son listados de pasos, regreso a la imagen en la que estoy evaluando simplemente adquisiciones de procedimientos, pero no estoy viendo si realmente los pueden utilizar en un contexto real donde no siempre funciona tal cual yo se lo planteé. ¿Sí? Paso a nuestra última imagen. Por ahí nos dice EFI, la heteroevaluación, no evaluación. Ojo que también hay procesos de evaluación que suponen que el mismo estudiante rinde cuentas. Yo me quedé gratamente sorprendido en Cusco con una escuela en la cual los estudiantes de primaria y de inicial hacían una conferencia tripartita con sus papás y la maestra. Y eran los niños los que daban razón de qué es lo que estaban haciendo para aprender y dónde tenían dificultades y dónde necesitaban apoyo. No era la profesora la que les contaba a los papás. Entonces, ese es un proceso de evaluación mucho más auténtica porque no solo es el desempeño real, sino que es la reflexión del estudiante sobre su desempeño en contextos reales, pensando en estrategias para poder autorregular su aprendizaje. Ese es el ideal. Miren que lo he visto en niños de inicial y primeros grados y yo dije, no, esto algún día tengo que intentarlo con mis estudiantes, ¿no? Como ven, hemos pensado entonces en qué hay que evaluar y cómo evaluarlo, porque es clave que esté alineado todo nuestro proceso para que la evaluación fluya de manera más natural. Y hemos visto un caso que nos permite ver que tenemos que identificar hitos en los cuales debemos recoger información para poder tomar decisiones a tiempo y no esperar a que lleguen todos al final del ciclo y que nos entre la crisis existencial de si yo enseño tan bien, ¿por qué aprenden tan poco? Porque eso significa entonces que también deberíamos evaluarnos nosotros mismos para ver qué estamos haciendo que llegamos a ese punto, ¿sí? Nada, tenemos ahí un espacio cortito para preguntas o para algunas dudas o para alguna conversación. Muchísimas gracias, Leonardo. De hecho, ha estado bastante interesante. Agradecerte por habernos acompañado. De hecho, te regalo un par de minutos para que puedas despedirte de las personas que se han podido conectar hoy con nosotros. Y muchísimas gracias al UPC por el apoyo de siempre. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación.
por ahí nos decía alguien de un colegio, Marcelino Valverde, nos decía, sí, pues los estudiantes de secundaria son más participativos y desarrollan competencias en contextos. Pero miren que eso ha demandado un montón de tiempo Quizás, y quizás nosotros por deberíamos pensar ahí, en ese sí, proceso, ¿no? quizás por ahí podríamos cerrar con eso. ¿Cómo hacemos? O sea, de hecho, se ha entendido bastante la presentación, ha quedado súper claro. Y pensando en el tema de la motivación y el tema de, pucha, los alumnos de secundaria participan más que los de universidad, Ujú. ¿cómo podemos hacer ya como quizás como último tip para los docentes que están hoy con nosotros, para mantener esa motivación que quizás vienen de los más chicos de secundaria, ¿no? O sea, cuando pasan a la universidad y quizás se pierde esas ganas de participar, ¿no? Yo creo que ahí hay tres criterios básicos que yo les recomiendo, ¿no? Si lo que interesa es que los aprendizajes sean profundos y permitan interactuar con el mundo real y cambiarlo, tenemos que pensar en experiencias que sean relevantes. O sea, cosas que el estudiante se está formando para, no solo para la vida académica, que es lo que la universidad ofrece, sino también para el mundo laboral. Y en ese mundo laboral hay situaciones que yo necesito saber enfrentar y por eso tiene que ser relevante. Pero además tienen que ser temas que sean interesantes, en los cuales yo puedo decir, y acá tengo un espacio sobre el cual puedo reflexionar incluso sobre cosas que yo no sabía que me podían interesar. Pero además tengo que comenzar a ver que algunas de esas cosas que son relevantes tienen una utilidad práctica no solo porque resuelvo problemas, sino porque me permiten pensar de otro modo. O sea, hay conocimiento inútil que es valioso. Y a veces estamos pensando en solo lo que va a servir de inmediato. Y el conocimiento inútil, creo que también hay que darle su espacio dentro del mundo porque es lo que justamente nos atrapa. Justamente porque no sirve para nada es que nos gusta quedarnos dando vuelta en ello y decimos, esto me gustó. Así que tienen ahí un camino en el cual podrían asegurarse cómo enganchar un poco más o cómo atrapar la atención también de los estudiantes. Y de hecho también toda esa parte, engancharla con el feedback, ¿no? Luego de toda la evaluación y, bueno, empezar con la motivación, dar esta retroalimentación que de hecho, sí lo comentaste, es bastante importante para ellos, ¿no? Y imagino para el docente también. Sí, efectivamente. Y miren que a veces ahí tenemos un asunto que trabajar quienes nos dedicamos a educación, en cualquier nivel, y es cuál es el papel del error dentro de estos procesos de evaluación. Hace poco en Arequipa yo les comentaba a un grupo de estudiantes y profesores reunidos que los profesores parecemos máquinas de detección de errores ortográficos. O sea, lo primero que hacemos cuando leemos es que empezamos a encerrar en círculos rojos todo lo que puedan haber fallado. Eh, y esa es la peor forma en la que se aprende ortografía. O sea, ninguno de nosotros aprendió ortografía así, la aprendimos de otros modos. Pero por intuición creemos que eso va a funcionar. Y entonces, nuestra retroalimentación suelen ser signos de interrogación y círculos, pero en los que no decimos nada. Y la retroalimentación necesita ser específica y clara respecto a qué estoy sugiriendo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque también nosotros solemos pensar que el error es algo que no deberíamos permitirnos. Y en realidad los procesos de innovación suponen eso, equivocarnos y rápidamente regresar sobre las situaciones para poder replantear nuestras soluciones y volverlas a probar. Y en la evaluación va a pasar eso, hay evaluaciones en las que vamos a tener que repensarlas para poder regresar sobre ellas. Nada, muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a todas las personas que se han podido conectar hoy con nosotros. De hecho, les invitamos a visitar la web Conectados, donde van a encontrar herramientas y recursos que serán de gran utilidad. Encontrarán el webinar de hoy y me imagino que para el día jueves, o espero que para mañana, encontrarán también la presentación que Leonardo ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a todos los que se han podido conectar. Muchísimas gracias y buenas noches con todos y todas. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!